Hoy vamos a hablar de inmigrantes. ¿Por qué? Porque vivimos en una era en que las historias de quienes cruzan la frontera en busca de un futuro mejor llenan titulares, campañas publicitarias, guiones de cines. Estamos contando toda la historia, estamos entendiendo realmente lo que implica dejar todo atrás o simplemente construimos, escúchate esta, una imagen romántica, heroica y a veces ingenua que borra las complejidades, los dolores y los desafíos reales de migrar. Así que hoy hablamos de inmigrantes. Y esto es ABC1, pero después vamos a tocar lo que tenga que ver con las migraciones que están pasando, que está En el teniendo mundo. Europa en este momento con tanta intensidad debido a cuestiones colonizaciones, que las consecuencias serían esas. Bueno, la tenemos a Cecilia Capovilla. Cecilia es socióloga, es doctorada en estudios sociales de la Universidad Nacional Electoral, es docente de la Universidad Nacional de Rafaela, es miembro del Centro de Estudios sobre Diversidad Religiosa y Sociedad de la Universidad de Rosario, integra el comité editorial de CULA, es una revista independiente de divulgación científica de antropología, y su investigación comenzó con el estudio de la migración de los senegaleses musulmanes sufíes a la Argentina. Bueno, contame vos un poco cómo es todo. Bueno, arranquemos por el tema en general y después, si querés, vamos a las especificaciones. Pero la que sabes sos vos, Ceci, así que introducinos. Bueno, primero buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por Gracias. invitarme a este espacio. Y bueno, por lo general, cuando pensamos en migración, muchas veces, como bien lo decías vos, la primera imagen que se nos aparece es como el movimiento de las personas hacia un progreso, ¿no? Una etapa mejor. Porque muchas veces quienes migran van detrás de un deseo, ¿no? De una estabilidad económica, mayor seguridad, nuevas experiencias, un futuro más previsible, ¿no? Es como, esos son los discursos que circulan sobre migrar. Pero no se suele hablar de lo que para mí es más interesante y también lo más complejo, que esas motivaciones previas con las que la gente construye ese deseo de migrar, que a su vez se construye sobre la idea de un paraíso extranjero, ¿no? Como que afuera todo siempre es mejor, y en realidad después cuando las personas migran, la realidad con la que se encuentran no es con la que imaginaron, ¿no? Es como hay un montón de problemas, vicisitudes, bueno, ¿no? Y bueno, en Argentina venimos viendo en los últimos años un gran aumento de las migraciones, ¿no? Principalmente hacia España y hacia Italia, por las posibilidades de tramitar la ciudadanía, que bueno, ahora en Italia están más limitadas. Y vemos muchos, yo las escuchaba cuando venía en el auto, que estaban hablando de los científicos también, ¿no? Que se están yendo del país, como si afuera todo sería más fácil, pero bueno, en realidad no, hay un montón de problemas. Si pensamos en Europa, que es el principal destino actualmente de los extranjeros, también no es una sociedad homogénea, somos sudacas, ¿no? En el exterior, así como nosotros tratamos a los inmigrantes limítrofes en Argentina, así nos miran a nosotros en el exterior. Y bueno, por ahí lo interesante es como pensar también, ¿no? Que migrar implica todo un desarraigo, vivir entre el aquí y el allá, permanente, como con un pie puesto en este caso en Argentina y un pie puesto en el extranjero, con familias escindidas, relaciones de amistad que se enfrían, redes que no se pueden rearmar, ¿no? Sí, en nuestro país tuvimos muchas situaciones. La primera migración importante es lo que ocurre desde el interior hacia las grandes capitales y que dejan una consecuencia compleja. Eso en el caso de los cordones, más alejado de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde la gente se va ilusionada en que va a conseguir alguna cosa, se acumula todo ahí, se desvirtúa todo el desarrollo cultural, social y económico de algunas zonas por esta ilusión. Creo que eso se puede, o sea, digo como que migraciones hay como
como sociomigraciones, como distintas clases sociales que migran con distintos deseos. Eso pensaba, a lo mejor te vas a estudiar, por ejemplo, a algún otro lugar y ahí, qué sé yo, a Rosario, por ejemplo, desde Santa Fe se va un montón de estudiantes y eso es una forma de migración y muchas veces no vuelven. O a Buenos Aires. Son distintas situaciones. Claro. Lo que pasa es que cada uno tiene sus necesidades. Hay gente algo que lo ha hecho por hambre, por una necesidad creada, por las grandes guerras que pasaron. O sea, hace 60, 100 años atrás la gente vino para acá. Sin embargo, más de uno, y vinieron con nada en el bolsillo. No, pero con promesa de trabajo y los instalaron, ¿no? O sea, no venían desordenados. Bueno, no, sí, aparte las colonias de la Pampa húmeda, que no todos vinieron tan con una mano. No, claro, al contrario, el que venía acá tenía algún recurso. A ver, a mí me parece interesante en esto que decía Ceci, pensar en esto de un desarraigo inicial, que uno se va de un lugar donde ya tenía su vida construida, lazos familiares, afectivos y demás, a otro lugar que puede cumplir con esas expectativas iniciales o no. El tema es tomar decisiones. Esa es la problemática para mí principal, que muchas veces, en esto también que decía Sole, es distinto si vos ya te vas con algo, te vas con una beca de posgrado, te vas a estudiar, ya tenés como un lugar que te va a acoger, te va a esperar. Distinto es mucha gente que se va por ahí ya con títulos universitarios y demás, y después tiene que trabajar de cualquier otra cosa. Yo tengo muchos amigos que han... Yo creo que más allá de... A ver qué pasa. O sea, porque estamos inmersos en una sociedad, ¿no? Y en sistemas estructurales mucho más grandes, estamos en un contexto globalizado, incluso cuando vinieron esos primeros inmigrantes a mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, también estaban transnacionalizados, pero no importa, pienso yo, y esto creo que es un poco el aporte desde la sociología, si viajás con ciertos recursos asegurados, o como bien decías vos, bueno, me voy a estudiar a Rosario. O con tu familia completa. El tema es que como migrante, y esto es como un poco la idea también que traía para compartir con ustedes, como un análisis de las diferentes etapas que atraviesa una persona migrante, y sin importar cuáles sean esas condiciones, ¿no? Positivas o negativas. Primero, la decisión de migrar, ¿no? Totalmente. Sí, muchas veces los estudiantes, a veces el estudiante no quiere irse de su casa, ¿no? Y los papás, bueno, tenés que seguir estudiando, te tenés que ir de tu pueblo, de tu ciudad, tenés que migrar a otro lugar. Bueno, ahí hay una decisión familiar, no solo una decisión individual. O en muchos casos, las personas ya como más de nuestras generaciones, digamos, que se están yendo afuera, bueno, esto no, la idea de, bueno, me voy atrás de un deseo, la decisión de quizás dejo un trabajo acá, capaz que tengo un trabajo inestable, pero es algo, ¿no? Y lo dejo. Pero quizás vas detrás de otro sueño, sueño. O una fantasía, buscando algo que por ahí lo encontrás o no. Pero también podés volver, porque, a ver, ¿cuál es el tema? Bueno, pero no todo. Pero volver tampoco es fácil. No. Menos fracasado. Y bueno, porque creemos que... porque la gente se siente mal. Pero creemos que el éxito tiene que ser todo en la vida. Es triste. Bueno, pero la gente que se va es duro. Para mí no deja de ser triste migrar, o sea, me parece que Claro. más allá del deseo... Ya cuando vos dejás el bagaje acá, dejás tu familia, tu gente, tu lugar... Por el motivo que sea, a no ser que, bueno, te vayas a un wow, no sé... No, una cosa es ir a pasear y volver en una experiencia. No, es otra y otra cosa no, es emigrar. Que vos sabés que no tenés forma de eso no es emigrar, eso es una experiencia, que los chicos saben que van, vuelven. No, pero bárbaro. Muchos dicen que se van, pero en realidad saben que vuelven. A la menor vicisitud. El tema es cuando vos migrás porque o no te queda otra, porque estás desesperanzado, porque te tirás al mar en una barca y llegás a como sea y claramente es todo mal y me parece todo triste y todo feo. Sí, o incluso yo mis primeras investigaciones fueron con migrantes senegaleses, que incluso algunos vinieron acá como polizones, pero tenían expectativas. Ahora, esas expectativas, esos deseos, no allanan el camino y no evitan que vos te enfrentes a un montón de desafíos. Nunca pensamos en el momento del viaje en sí. ¿Qué pasa en la cabeza de la persona que está migrando cuando estás en la sala de espera de un aeropuerto, cuando estás haciendo migraciones? Porque lo que entra en crisis es tu identidad. Claro. Porque ya no sos
personas que eras. Y en ese proceso, esto lo reconstruyo a partir de las entrevistas que he hecho, los migrantes se plantean, bueno, ¿cómo me voy a presentar frente al otro, frente al desconocido? ¿Quién soy yo ahora? Bueno, no sabe quién es, porque no llegó todavía a un lugar, y esos, muchas veces, aquello con lo cual esa persona se identificaba, no es positivo de presentarse de esa manera al nuevo lugar en que va, ¿no? Entonces, ahí la identidad entra en juego. Y no solo hablo de personas que viajan con Perdón, Ceci, ¿por qué decís que pierde identidad la persona? Como que pierde seguridad. No, más yo lo entiendo más como una crisis de la propia identidad. Debe ser como crisis y no la de identidad todo, también está en permanente no construcción, no es que es uno tampoco para siempre. Eso me parece que es característico de acuerdo a cada uno. Porque yo lo digo porque suponete, otra antes de cultura, viajar... Él ya te estaba dando el ejemplo, imagínate, estos senegaleses que se ingresan a un país donde de entrada el no idioma. hay nadie, el idioma, Son y que no hay nadie de barreras, raza claro. negra. Ellos al entrar a un país complejo como es el argentino, que ya hace situaciones de diferencia con gente a lo mejor que tiene, o sea, limítrofe, imagínate, en Argentina pasa así y la gente sufre eso. Eso lo pasan en todos lados. Sí, no, hay otros países donde está, en otros países va a Canadá, la mitad de la población es de color, qué sé yo. No, acá. te estoy hablando de Europa. Europa, Son no, súper claro. discriminados. Yo creo, respondiendo a tu Pero pregunta... son dos cosas, es la cultura, es la raza y es el color, son las tres cosas. En Europa hay mucha gente de color. En todo el mundo. En Francia, en donde sea. En tenés todo el mucha mundo hay gente de color. Pero acá en Argentina, la gente de color no existe más. No hay más. No. Bueno, porque se Había. encargaron de que no haya. Bueno, por claramente. eso, no hay más. O Por sea, algo no hay más. Entonces imagínate si No. llega otra vez otro. Yo lo que entiendo ¿Qué es que hacemos? Mari está tratando de indagar en nuestra propia xenofobia. O sea, Pero que no quise ser tan expresa, pero en realidad ocurre de esa manera. Pero, respondiendo un poco a lo que ella pregunta, Sí. supongamos que hoy soy migrante, ¿no? Bueno, ya no soy más Cecilia, la vecina del Parque Juan de Garay, que iba todos los días a dar clase a la UNRAF. No soy más esa persona, porque esa vida se cortó. Y hay un hito, que es la migración, que cambia mi trayectoria de vida, y a partir de ahí yo empiezo a construir otra identidad, que ahí, bueno, ahí entra en juego la primera etapa, ¿no? Que es la llegada, el momento de la llegada, el enfrentarte a un nuevo idioma, que de hecho, pensándolo desde nuestra situación, ¿no? De mujeres blancas, clase media, si nos pensamos como migrantes, también nos vamos a enfrentar a esos desafíos, ¿no? Porque, y ni pensemos la gente que viaja con mayores recursos, con menores capitales económicos, sociales, ¿no? Enfrentarte a un aeropuerto, a tener que hacer trámites, el saber tomarte un subte, bueno, y todo lo que implica llegar a ese lugar. El estrés. claro, migrar a un lugar que no Tremendo, conocía. muchísimo. Claro. Sí, y como un ejemplo que, bueno, Es muy intermedio, doloroso. ¿no? Yo tengo a mis compañeras del colegio que eran o son hijas de militares, y los militares tienen esto, que los van mudando, los van sacando. Entonces, estas compañeras nuestras, a lo mejor recorrieron 7 colegios, entonces no hicieron raíz. Hay algunas que no hicieron raíz en ningún lado y hay otras que son prácticamente, no me sale la palabra, ¿cómo se llama? Nómades. Nómades. Que son como nómades, que ya no les cuesta nada porque en realidad su vida se convirtió en la ruta, digamos, en el cambio. Sí, que capaz que no sentís tanto el desarraigo porque nunca te terminaste de arraigar a ningún lado. Exacto. Pero también es un problema. Claro. O sea, no arraigarte nunca nada. O sea, digo, quizás es más doloroso si vos estás muy arraigado en un lugar, irte. Pero no deja de Por ser... ahí no lo siente, porque esa gente nunca tuvo un cambio. Sí, o Mi mucho mamá, por cambio. ejemplo, vive sistemáticamente desde hace 84 años en el mismo lugar Claro. que nació. Claro, No se movió a ningún lado. Bueno, por eso. Y si Yo tu mamá tuve se 200 tendría que haber millones de movido... mudanza por distintos lugares, así que imagínate, era más el transporte, el camión de mudanza que eso. Y hoy cualquiera que hace una mudanza queda
hospitalizado, traumatizado, Bueno, necesita psicólogo, psiquiatra, todo. Dicen que el duelo de los inquilinos viven en ese ciclo. El duelo de la mudanza sigue en ese ciclo, sí. Pero es así, qué sé yo, no sé, yo creo que cada uno se va adaptando de acuerdo a cómo va proyectando cada uno su vida. Está bien, Sí, pero como no es digo, lo mismo el ¿cómo te proceso de estás adaptación estableciendo? en si vos te mudás de ciudad a ciudad o de barrio a barrio a irte al otro lado del océano. sí, al otro sí, lado. Ninguna duda. y Dejando tampoco todo. las redes, ¿no? Las redes es lo más importante, las redes que se construyen y a través de esas redes circulan un montón de cuestiones, principalmente información, ¿no? Y también redes de contención. Bueno, llegás a un lugar y siempre, ¿no? Tenés el teléfono de alguien, o no, a veces no. ¿Qué pasa cuando no lo tenés? El teléfono de alguien, a quién llamar, a quién te hospeda unos días hasta que conseguís tu propio alojamiento. ¿A quién recurrís? ¿A quién recurrís, no? Cecilia, y contame un poco la investigación que hiciste vos justamente con estos senegaleses, que claro, son tan diferentes, o sea, creo que es el ejemplo más profundo que podríamos tener. Bien, bueno, para, perdón, como para entrar un poco en contexto y entender, ¿no? En Argentina, mejor dicho, en Argentina desde finales, desde la década del 90 en adelante, pero sobre todo a principios del 2000, empezaron a llegar migrantes provenientes de África subsahariana, principalmente de Senegal, ¿sí? Que bueno, son los hombres jóvenes, varones, ¿sí? Entre 18 y 35 años, que Varones. sí, varones que vemos en la peatonal en Santa Fe, eso en le Rosario, decía. en Paraná, bueno, y en Buenos Aires, Córdoba, mucho más, ¿no? Estos migrantes viajan justamente bajo esta idea del paraíso extranjero, ¿no? De buscar mejores condiciones de vida, que cuando inicia este proceso, gran flujo migratorio en los 90, realmente podían, y en los 2000, juntaban dinero, ¿no? Remesas para enviar a sus familias. Claro. Y había bueno, en el 2004 se reformó la ley migratoria, como hubo cambios ahí que posibilitaron ciertas condiciones, ¿no? Del ingreso al país y de su estadía y permanencia acá. Que bueno, ahora están en un proceso de retirada, de migración hacia otros países, Brasil, por ejemplo, por la situación económica de aquí, ¿no? Y bueno, muchos de estos migrantes me contaban esto, ¿no? Que es una decisión familiar, ¿sí? Que ellos son musulmanes, ¿sí? Pertenecen al sufismo, que es una rama esotérica dentro del Islam. No es el Islam tradicional o convencional, ¿no? Como lo conocemos. Y la decisión, muchas veces migrar es una decisión familiar y comunitaria, ¿no? Porque se sabe que el que migra va a poder mandar remesas, ayuda, no solo para su familia, sino también para el sostén económico de la comunidad religiosa, ¿no? Y bueno, me acuerdo de un joven que él me decía, yo había logrado entrar a la universidad en Senegal, o sea, había logrado rendir el examen de ingreso, todo, Y lo mandaron. y me mandaron, y tenía que migrar, ¿no? ¿Y quién lo mandaba? ¿La familia? La familia. La misma familia, ok. Para que lo sostenga. No, y algunos que escapan, qué sé yo, no sé. Pero esto vendían oro por ahí en la peatonal, vendían cosas. Sí, Oro, billutería. Oro 14, oro Y flojito. Todo de papel. ¿Dónde viven? Oro acá? bien dorado. Santa Fe, ¿dónde viven luego? Ah, Si es una llegan, gran pregunta, yo estaba Bueno, pensando. a eso viven? iba, cuando ¿De dónde llegan- sacan todo eso de oro para vender? no es oro, No, chicas. claro, oro no es. Bueno, Son esas anteojos chucherías. truchos, relojes truchos. todo Bueno, ese tipo de primero y cosas. principal, No le digas eso, pobre la mercadería que vende. eso, las redes, ¿no? Me acuerdo la entrevista de un joven que me dijo, cuando yo llegué, yo fui el Senegal número 15 que llegó a Argentina, me dice, y yo no sabía hablar nada. Me bajé en el Ezeiza, le dije 11 estos venían en avión. Claro, 11. porque son personas que tienen dinero para pagar un pasaje de avión. No es necesario. Hay quienes llegan Yo me como imagino polizones. viniendo en el barquito así en la. Sí, en el hay bote. también, pero son los A casos los menores. migrantes de Llegan en Europa, bote. claro. Acá vinieron en avión. Y No, si vienen llegan la a Argentina. universidad y Es que todo. lo que Y migra es como en los un nuestros que botecito van a no Europa. llegan. No salen, o sea, Ya se van a venir en una canoa del África. Claro, no. La idea que vos pero está decía medio lejos. Horizonte. Pero sí, chicas, llegan como polizones Polizones. a Rosario. Bueno, pero en Horizontes. un barco. Sí, gigante, Claro. sojero, digamos.
Y bueno, este chico me decía, ¿no?, que estuvo 40 días encerrado en una pensión, que Ay, todos no. los días salía y caminaba porque no había senegaleses en Buenos Aires porque era verano y todos habían ido a la costa a vender, Claro. porque ellos van Claro. siguiendo como el turismo. Entonces vieron, si vas a la costa argentina en verano es común encontrarte con un montón de migrantes vendiendo, ¿no?, esta billutería porque van siguiendo. Bueno, y él no contaba con una red. Bueno, y la diferencia entre su relato y entre quienes llegaron y tenían un teléfono, alguien a quien llamar, que es alguien a quien muchas veces no conoces, es el primo, el hermano de un amigo, que te pasaron el teléfono y esa persona los recibe, los aloja, los presenta con el resto de la comunidad de migrantes, que por lo general viven en pensiones, y entre todos le dan mercadería o dinero para que puedan armar su primer valija de mercadería para largarse a vender. Le enseñan las palabras básicas y que lo largan, ¿no?, a la vida. Ay, Dios. Y Claro, porque no entienden una frase. claro, ¿no? Claro. Bueno, y lo que pasa también, la diferencia, mi tesis de licenciatura fue sobre los migrantes senegaleses en el litoral. Principalmente trabajé con casos, bueno, en Paraná, Rafaela y Santa Fe, pero también hice trabajo de campo en Buenos Aires como para ver las diferencias. Y bueno, los de Buenos Aires, como es tan grande la comunidad de migrantes africanos en Buenos Aires, ellos mantienen la comunidad étnica y religiosa. Después, bueno, para las ceremonias religiosas vienen líderes religiosos de Senegal, alquilan hoteles, No me y, digas. bueno, Bueno, todo están todos un, organizados. toda una están a la organización. deriva. Pero ellos están tan insertos en su propia... ¿Cuánto tenés idea más o menos en números? ¿De cuán grande es la comunidad? No hay números exactos Sí. porque muchos entran ilegales, ¿sí? Porque no hay visa, después tramitan los papeles acá, pero entonces tienen miedo de, en un censo, primero que en el censo no se pregunta, ¿no?, sobre específicamente de ese Claro. tipo de migración. Entonces no hay registros oficiales. No, como hay ilegalidades no podés saber. Claro, y desde la Organización de Senegaleses de Buenos Aires, que intenta nuclear organizaciones de todo el país, se ha reconstruido, pero varían los números. En un momento de auge, en el 2013, más o menos 2015, llegó a haber alrededor de 20.000 senegaleses, digamos. Pero hoy ya es menor. Ah, ¿es menor? Claro. Se han ido porque Sí, económicamente sí. no les conviene Argentina. Y bueno, en Buenos Aires están tan inmersos en sus propias redes, dentro de su propia comunidad, que no dialogan con los argentinos, ¿no? Como no están incorporados no se incorporan, dentro, claro. no aprenden Están muchas integrados. palabras, claro. Y en cambio, los casos de quienes migraron a Paraná o Santa Fe, que vinieron y no conocían nada, no les quedó otra que aprender rápido el idioma, que integrarse. ¿Decís que son todos hombres o la gran mayoría? Todos hombres. ¿Y qué No hay hacen de su mujeres, vida no vi luego para...? En lo inmediato y en lo posible, si ya están casados, traen después su familia, digamos, o viajan a visitarlas anualmente. O sea, su Todos idea no es hombres, vivir no toda hay la Yo no vida vi acá. ninguna mujer No, yo tampoco, senegalesa. nunca. En ningún lado. Acá hay, en la ciudad de Santa Fe hay, sí. Esposas de... Esposas, sí, y tienen 2 hijas nacidas en Santa Fe, son las primeras hijas de senegaleses en Santa Fe. Y en Buenos Aires sí, hay muchas más. Pero Decime, bueno, ¿y pueden conseguirlos aquellos que deciden, que te dicen, bueno, me quiero quedar acá en Santa Fe, me encantó la Mosquito, me encantó la Laguna Setúbal? La ¿Cómo hacen, ellos tienen posibilidades de tramitar ciudadanías o ese tipo de cosas acá o no? primero que para el ingreso, en Argentina no hay embajada de Senegal, ¿no? No. Desde los 90 más o menos no hay embajada de Senegal, en Brasil sí. Entonces lo que hacen es viajan en avión a Brasil y desde ahí cruzan ilegal la frontera para entrar a Argentina. Entonces están acá indocumentados, pero como el flujo de migrantes era tan grande en los principios del 2000, con la modificación de la ley de migraciones y también con algunos decretos posteriores, se implementó un régimen de regularización para que ellos puedan, no importaba cómo habías ingresado al país, para que se puedan documentar. Yo te voy a dar una buena Eso ahora va noticia. a ir todo para atrás. Te ¿o voy, a no? dar, te voy a dar una buena noticia. Belén Franco, de Interpolo Estudio,
hace derecho internacional, o sea, ciudadanías, nacionalidades, visas, refugios, etcétera, y empresarial, constitución de empresa en el extranjero, manual legal. Bueno, si cualquier cosa la llamas a Belén. A Belén Franco de Interpol Estudio. Te hace la gestión. Te hace toda la gestión. Te aviso por las dudas, si estuviste con los senegaleses, esto que decía no puedes llamar. la Ale, de cuáles han sido los retrocesos en torno a como la normativa. Bueno, primero que ese proceso no era inmediato, digamos, eran diferentes trámites y diferentes registros para obtener la ciudadanía, ¿no? No era un trámite inmediato, era un trámite que llevaba, porque todo implica un montón de trabajos, o sea, si estás ilegal, obviamente no podés trabajar en blanco, si no tenés ciertas etapas de la ciudadanía iniciada, no podés ser monotributista, ¿no? Como diferentes cuestiones. Pero eso está totalmente paralizado y bueno, también se vio, ¿no? Como hubo en los 90s un auge del discurso xenófobo contra los inmigrantes de países limítrofes, ahora existe de vuelta ese discurso en general contra cualquier migrante. Ahora hay un montón de chinos también. Chinos hay muchísimos. Orientales hay un montón. Chinos hay a patadas. Lo xenófobo tiene que ver con el... Pero en todos lados, donde vas encontrar con chinos. El dinero que traen. No, porque existe... ¿Qué dinero traen? No, bueno, si viene un extranjero a instalarse con mucho dinero, no tienen el mismo tratamiento social que esto que viene a traer el barco, o sea, la xenofobia está muy relacionada al dinero. Bueno, pero ahí están las piel, los argentinos que se van sin plata a Europa para mejorar su situación económica. No es el mismo tratamiento. No, yo lo que te preguntaba es si hoy porque el mundo está como mirándose más para adentro y hay como muchísimas políticas no tan abiertas para inmigrantes. Entonces, no, son anti, la mayoría de las políticas que están viendo ahora son anti. ¿Cómo se vive? Se cierran los países. Exactamente, Europa, Estados Unidos, Argentina también. ¿Cómo vive la gente toda esa nueva política? Primero en general permanente, supongo. Claro, miedo, claro, primero en general que el discurso xenófobo que se transmite a través de los medios, del Estado, que es un discurso que circula a través del sentido común de la gente, la señora en la verdulería, de la maestra en la escuela, ¿no? Bueno, discursos de odio, ¿no? Entonces el primero y principal, esa gente lo sufre en carne propia todo el tiempo. Bueno, y se van cerrando puertas y a nivel legal también, o sea, ya no hubo más programas para regularizar la situación de esos inmigrantes. Y bueno, también muchas, el año pasado recuerdo en Buenos Aires y bueno, durante el macrismo también, muchísima encarcelación de inmigrantes que sin cometer delitos, ¿no? Solamente están vendiendo. Por estar vendiendo en la calle o manteros, que iban y les profanaban todos en las vecindades donde ellos vivían y le robaban toda la mercadería, ¿no? Como bueno, hay un movimiento muy grande, sí, de estudios jurídicos que apoyan los derechos humanos y los derechos de los migrantes, pero bueno, eso no implica que la persona no sufra todo ese manoseo, digamos, y toda esa situación igual. Pero es que más allá de